En Dios está muy claro que pasar tiempo con Dios es necesario. Háblame un poco sobre la clave más importante para que tú tengas una mente fuerte o un espíritu fuerte para enfrentar cualquier desafío. Tener una mentalidad muy fuerte para enfrentar cualquier desafío, hay 3 claves. La oración. Está la oración por gratitud, la oración por clamor y la oración por una guerra espiritual. Tú quieres salir un ganador de lo que tú estás pasando, tú quieres ser el ganador. Así es. Pero ahora, para ser un ganador, tienes que pasar tiempo con el ganador, porque Dios es un ganador. Así es. Entonces, ¿cuánto tiempo y qué calidad de tiempo pasas con el ganador? Wow. Y cuando tú pasas un buen tiempo con Dios, le dedicas. Hola, bienvenidos a otro episodio. Hoy estamos muy contentos. Tenemos a un amigo acá en este espacio, Alex Robles o Arex Robles. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con ustedes, compartiendo una vez más en este maravilloso podcast. Gracias, Arex, por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tópico espectacular. Hemos hablado bastante sobre crecimiento personal, pero hoy vamos a hablar sobre cómo fortalecer nuestra fe, nuestro espíritu y claro, con las experiencias que hemos tenido en estas fechas. Hoy para nosotros es un día muy especial y por eso nos tomamos el tiempo para hacer este episodio, este especial, que yo sé que va cargado de mucho contenido espiritual y que además podamos alcanzar un nivel en el espíritu en este tiempo. Exacto, y pues encantado de venir a compartir contigo, mi bro, información que sabemos que es muy valiosa para todos. Y cuéntanos, bro. El episodio que tenemos el día de hoy es cómo fortalecer una mente o cómo tener una mente fuerte. Yo creo genuinamente no hay mente fuerte si no has pasado por procesos. Los procesos te elevan tu nivel de fe, te elevan de nivel de mentalidad. ¿Y por qué digo esto? El apóstol Pablo lo narra en el libro, en uno de sus libros y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria sobre nuestras vidas, dice. Y eso solo me deja claro que cada proceso te fortalece la mente. Te fortalece si tú tienes un enfoque diferente de lo que está pasando en tu vida. Te frustras si tú tienes un enfoque negativo sobre lo que está pasando en tu vida. No sé cómo ves tú. Sí, prácticamente cuando enfrentamos una situación en la vida, hay 2 formas de verla. Una, que te está atacando algo y te rindes. Y la otra es que es un desafío para ti. Claro. Es ahí donde dices, ok, si me está pasando esto, es porque no le he prestado mucha atención a esto. Y es donde tienes la oportunidad de enfocarte, de educarte en eso que te está sucediendo. Y cuando logras hacer eso, ya no es un desafío para ti porque lo has vencido. Pero ¿cómo puedes vencer un desafío? Por ejemplo, si tienes un desafío, algo que te está sucediendo, empiezas a investigar cuál es el problema, por qué se está generando eso, Ok. por qué. Y cuando empiezas a obtener la información del por qué se está generando eso, ya empiezas a ver las soluciones de ese mismo problema, de ese desafío. Y cuando ya tienes identificado el problema, empiezas a accionar, ya ese desafío tú ya lo Empiezas a tomar decisiones para resolver ese desafío. Exacto, empiezas a accionar, tomas tus decisiones y ese desafío está resuelto. ¿Tú sabías esto que ser un líder o ser una persona que lidera a muchas personas es de resolver problemas? Exacto. Para tú convertirte en lo que Dios te llamó, para tú fortalecer tu mente, tienes que aprender a resolver problemas. Es que esa es la mentalidad de un liderazgo y ese es el ser un líder. Tienes que resolver. La mentalidad de un ganador es resolver problemas. Porque te imaginas cómo sería un líder que no resuelve un problema. Entonces no sería un líder. No sería un líder. Y no serías un vencedor. Hablando de eso, quiero meter algo muy personal entre tú y yo. Hemos tenido una experiencia espectacular estos últimos meses, semanas.
Y creo yo genuinamente Dios está preparando nuestro corazón a esta generación para entrar en un nuevo tiempo. Y no hablando, no sé, muy espiritualmente, no, de una forma religiosa, esa es la palabra que quería usar, sino hablando genuinamente de que sufrimos transiciones continuamente. Pero cuando tú preparas tu corazón para entrar en otra temporada, también se necesita de un esfuerzo. Y por eso te cuento yo, eh, para ti, ¿qué es lo que viene después de todo lo que te ha pasado, después de los procesos que has pasado? Después de cada proceso, uno ya no vuelve a ser el mismo. ¿A qué me refiero? A que tu mentalidad ya no es la misma que tenías antes cuando empezaste el desafío o empezaste el problema. Claro, Ya tienes una mente clara, una mentalidad madura, ya sabes cómo atravesar esas travesías. Ya, imagínate que a mí me gusta el motocross, claro, que a mí me manden a una pista y yo he estado entrenándola. Llega la época o la fecha de la carrera, o sea, yo ya conozco la pista, ya claro. sé en qué curva qué debo hacer y ya sé en qué curva qué no debo de hacer. En Dios está muy claro que pasar tiempo con Dios es necesario. Háblame un poco sobre la clave más importante para que tú tengas una mente fuerte o un espíritu fuerte para enfrentar cualquier desafío. Oh, de esto, mira, para tener una mentalidad muy fuerte para enfrentar cualquier desafío, hay 3 claves. ¿Ok? La oración. Está la oración por gratitud, la oración por clamor y la oración por una guerra espiritual. Sí, Pero, pero base a eso, o sea, tú quieres salir un ganador de lo que claro. tú estás pasando, tú quieres ser el ganador. Así es. Pero ahora, para ser un ganador, tienes que pasar tiempo con el ganador, porque Dios Claro. es un ganador. Así es. Entonces, ¿cuánto tiempo y qué calidad de tiempo pasas con el ganador? Wow. Y cuando tú pasas un buen tiempo con Dios, le dedicas, sé que este es un desafío y es un desafío grande, Ok. porque cuando tú quieres entrar en la oración, en esa conexión con Dios, hay muchas cosas que se te atraviesan en la mente. Claro. Demasiado. Es como cuando miras el atardecer y empiezas a ver que las aves empiezan a volar en el cielo. ¿Te has Ujú. dado cuenta de eso? Claro. Lo mismo pasa cuando tú quieres pasar un buen momento en oración con Dios a solas. Tu mente empieza a traer pensamientos de esto, se te empieza a recordar que dejé la ropa en la lavandería o que dejé la estufa prendida o una luz que no apagué o no sé si laqué el carro, no sé si puse seguro la puerta. Empiezan a venir muchas cosas a tu mente y es ahí donde tú tienes que empezar a dominar tu mente. Ok. Tú dices, en tu propia mente, tú dices, no, eso no lo es, eso no es lo que estoy buscando. Y buscas abrirte de todo eso y buscas la conexión que tú quieres. Y cuando vas logrando eso, ya tu mente se va fortaleciendo. Wow. La próxima vez que tú vienes a hacer una oración con Dios, tú ya sabes lo que va a pasar. Y entonces es donde tratas de mantener tu mentalidad con mayor enfoque a lo que tú quieres. Claro. Ya es como, por ejemplo, si vas a empezar a hacer una carrera y lo empiezas sin hacer estiramientos. Ujú. ¿Ok? Imagínate que no practicas correr, no practicas cómo hacer una maratón, ni tampoco te interesa hacer estiramientos antes de la carrera. Sabes que a media carrera te vas a quedar tirado porque los músculos se te han acalambrado o te ha pasado algo. Sí. Ok, entonces ahí tú ya tuviste una experiencia. La próxima vez que se acerca una maratón, tú ya sabes que tienes que venirte a entrenar primero. Sí. Y luego tú sabes que tienes que hacer estiramientos. ¿Por qué? Porque cuando haces eso, ya en la maratón tú ya avanzas un poco más. Entonces eso es lo que pasa en la oración. Cuando tú la primera vez es algo muy duro, porque si tu mente se empiezan a enredar muchos pensamientos, muchas ideas, todo lo que no quieres se te viene a la mente. Entonces, es ahí cuando tú, la próxima vez, ya sabes lo que va a pasar. Sí. Entonces, tú ya tienes un entrenamiento y es ahí donde tú ya empiezas a acercarte un poco más a Dios. Sí. Haciendo la información que nos estás compartiendo es muy importante, pero queremos armar capas para poder desarrollar esto, porque
genuinamente la oración es muy personal. Cada quien tiene su propia experiencia, sus propios desafíos cuando entras en oración. Pero tú hablaste de 3 tipos de oración. La oración por gratitud, cuando damos gracias a Dios en este tiempo, en esta temporada de noviembre, nosotros pues estamos celebrando acciones de gracias, damos acciones de gracias a Dios. Eso es un nivel de oración. Lo digo de esta forma, ustedes lo quieren tomar como desean, pero para mí hay varios niveles de oración. La oración de gratitud, que tú lo mencionaste, y la oración de clamor, de que estás clamando por algo. Eso también integramos la oración de pedir misericordia. Cuando tú estás en un momento difícil, por ejemplo, en la época de David, cuando David cometió un pecado y un sacerdote o un profeta lo reprende y le dice todo lo que había pasado. Y la actitud que tiene David es pedir misericordia, es orar por misericordia. Ese es un nivel de oración. Ese es un nivel que todos necesitamos pedir misericordia en alguna parte de nuestra vida. En alguna parte yo me he sentido débil y he pedido misericordia de Dios. Pero hay un nivel poderoso que yo creo que deberíamos de estar ahí todos, que es la guerra espiritual. Esto es un tema profundo, pero en mi experiencia personal puedo decir que es la herramienta que tiene que tener un guerrero, un ganador. Si tú empezaste una carrera y no tienes claro dónde dirigirte, si tú empiezas una guerra y no tienes claro dónde dirigir, Proverbios dice que todos perecen por falta de visión, dice. Cuando tú empiezas una oración y si quieres subir al nivel de guerra espiritual, considero yo que tienes que tener claro por qué estás peleando. Y en este tiempo, en nuestras vidas, no tenemos que tener miedo de hablar sobre esto, porque podríamos tener miedo y decir, bueno, no sé si lo voy a hacer, no sé si voy a poder, porque tengo ciertas debilidades. Yo he aprendido algo, brother. He tenido muchos desafíos en la vida, he tenido muchas cosas que he pasado, pero he visto cómo Dios me ha respaldado. Y una cosa que tú mencionabas hace rato, cuando tú ya obtienes la experiencia de algo, recobras esa confianza en ti mismo. Uno es eso, pero también aumentas tu fe en Dios. En este tiempo creemos que Dios está cambiando vidas, sigue cambiando vidas, sigue transformando corazones. Y me resulta interesante, tú y yo compartimos un tiempo muy glorioso hace semanas. Y hay muchas preguntas, hay muchas cosas que yo vi, muchas expresiones, y solo me dejan claro algo. Y me dice Dios, hijo, yo te estoy preparando para este tiempo. Te estoy preparando tu mentalidad, tu corazón, porque tú no puedes resolver problemas si no has pasado por procesos. Estábamos hablando de resolver problemas. Hay un problema, sí, y no solo uno, muchos. Pero ¿qué vamos a hacer los que creemos que hemos conocido a Dios, que hemos visto la mano de Dios ante la situación? ¿Vamos a resolver ese problema o huimos? Cuando nosotros decimos, ok, ¿es esto lo que está sucediendo? De acuerdo. ¿Cómo lo puedo vencer? Yo con mis propias fuerzas no puedo. Pero si yo me pongo en oración con Dios, y como tú decías, el enfoque de la oración, ¿a qué va enfocada la oración? Claro. Ok, es ahí donde, imagínate que estamos pasando un proceso imagínate de cómo lidiar con una adicción. Eso. Un vicio. Sí. Ok. Cualquier tipo, no importa. O sea, no importa, nomás es un ejemplo. Entonces, tenemos el objetivo. El objetivo es vencer esa adicción. Claro. Entonces venimos ante Dios y nos concentramos en Él y creemos en Él, en que Él nos ayuda. Y en la Biblia dice, oren creyendo que lo que pidieron en oración ya está hecho. Oren creyendo que Dios les va a dar. Les va a dar o ya está hecho lo que ustedes pidieron. Ya está hecho. Entonces, oras y es ahí cuando tú oras
tú ya no vuelves a ser el mismo. Ujú. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Te quiero decir algo. Hay veces que en la oración uno se siente cansado, frustrado, uno no quiere. Claro. ¿Y sabes qué es lo que sucede ahí? Esa es una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú ores. Mira, te voy a hacer un ejemplo. ¿Dónde tú crees que un ladrón entraría a robar? ¿En una casita de un parque que está libre y se ve que no tiene nada? ¿O en una casa que se ve bien hermosa y se ve que tiene mucho lujo por dentro? Un ladrón siempre busca riqueza, siempre busca Exactamente. cosas. Cuando tú te pones a orar con Dios, a hablar con Dios, tú mentalmente, espiritualmente te vuelves indestructible. Y es por eso que el enemigo busca estorbarte. Wow. Porque Él sabe lo poderoso que somos cuando nos concentramos en Dios, cuando tenemos esa comunión y esa comunicación con Dios. O sea, nos volvemos indestructibles, Claro. mentalmente, espiritualmente. Todo lo que viene es como que yo te tire burbujas de jabón. Así Tú es. las puedes explotar con el dedo. Pero cuando tú no tienes oración, cuando tú no tienes ese fervor de oración, tú no tienes esa fe, tú no tienes ese conocimiento en Dios, una burbujita de jabón es como que si fuera una pedrada para ti. Sí, Te definitivamente. duele, te dobla. Entonces, es por eso que a veces en la oración hay mucho estorbo, porque Claro. hay alguien interesado espiritualmente en que tú no te levantes. Porque Sí. cuando tú logras levantarte, ya cosas mínimas para ti ya no son. Ya no son. Yo he experimentado eso. Han venido pruebas a mi vida. Yo con una sonrisa digo, para Dios eso ya está hecho. Con una Wow. sonrisa lo enfrento. Pues, ¿qué crees? Viene otra más grande. Y otra más grande. Y otra más grande. Al punto de ponerme como, Dios mío, ¿qué está pasando? Pues, o sea, yo hago esto, hago lo otro para estar bien contigo, pero ¿qué está pasando? Y ahí viene a mi mente lo que Job pasó. Ok. Mira todo a lo que Job pasó, todo lo que le pasó a Job, todo lo que, hasta dónde llegó Job. ¿Pero por qué? Porque Dios sabía hasta dónde Job podía llegar. Claro. Entonces yo digo, Dios mío, yo sé que para ti ya todo está hecho. Yo sé que tú ya tienes resuelto esto que yo aún estoy empezando, tú ya lo tienes terminado. Tú ya sabes quién ganó. Haciendo esta aclaración con lo que tú dices, Dios ya ha vencido al mundo. Hay una promesa que Jesucristo venció al enemigo. Ahora, nosotros internamente somos propensos a caer en cualquier cosa. Y es ahí en donde tenemos que pelear, convertirnos en la mejor versión de nosotros. La Biblia no se contradice. La Biblia es la palabra de Dios y conoce nuestro corazón, conoce nuestra situación. Nosotros podemos vivir confiado diciendo de que todo está bien cuando las cosas no van bien. El enemigo siempre trata de disfrazar esas partes, pero cuando tú te levantas en el espíritu y dices, quiero entrar en mi propósito, quiero alcanzar otro nivel, porque Dios no nos diseñó para estar estancado, no nos diseñó para estar en un solo lugar. Dios nos diseñó para transicionar. ¿Te has dado cuenta en que en la Biblia la mayoría de las personas de fe que vemos han pasado por transiciones? Me encanta uno de mis personajes favoritos, Abraham. Dios lo llama y le dice, vete de la tierra en donde yo te voy a mostrar, en donde yo te voy a dar a ti, a tu descendencia. Curioso, le da la palabra, pero él no sabía dónde ir. Ahí estaba rompiendo una transición, dejando toda su familia. Abraham, toma a Lot, su sobrino, y su esposa para ir en esa tierra, pero hubo transiciones. Entonces nosotros nos tiramos un poquito más enfrente, vemos a Isaac, ok, después vemos a Jacob, otra transición más. Aún no habían llegado en la tierra prometida. Quizás ya pasaron, habitaron por un buen tiempo en la tierra prometida, pero hubo varias transiciones. Entonces el ser humano Dios lo diseñó para transicionar, Dios lo diseñó
para ir a un estado más pleno. De hecho, Jesucristo dice que Dios desea que nosotros nos convirtamos al diseño del varón perfecto, que es Dios. Entonces, en nuestras vidas, ¿por qué pasamos por situaciones? Porque Dios quiere siempre sacar lo mejor de nosotros. Hay una versión extraordinaria sobre tu vida. Hay una versión nueva sobre tu vida siempre. Yo no soy la misma persona de aquí hace 5 años atrás. Ya no soy el mismo. Tú mismo lo dijiste, brother, que el proceso te cambia. Te cambia para bien o para mal. Tú lo decides. Todos enfrentamos situaciones. Todos. Unos peores, unos menos, pero todos tenemos esa lucha. Y sabes, y esta es algo que allá afuera es muy común. Claro. Dicen, es que yo soy esto porque la vida ha sido muy mala conmigo. Eso lo escucho. Y nos ponemos a platicar y le digo, ¿qué pasa? Es que después de un problema viene otro y después de otro viene otro. Y ese es el problema de cuando tú no tienes una base. No tienes una visión. No mires más allá del problema. Eso pasa cuando tú no miras más allá del problema y cuando tú no tienes una base de dónde extraer la verdad. Wow. Cuando no se lee la Biblia. Eso es lo que sucede. Porque a mí viene una tribulación a mi vida. Yo ya he leído la Biblia. Ya sé lo que dice. Hay muchos personajes que sufrieron, que nos quedaron como mentores. Claro. Y ahí podemos leer y pensar en todo lo que sucedió mientras estuvo escribiendo la historia, porque prácticamente la Biblia es como un libro de historias, de todo lo que se vivió. Entonces, de ahí podemos agarrar la historia de cada personaje para ver qué es lo que se está presentando en tu vida. Así es. Comentábamos con esta persona y le digo, es que mira, de que se me descompone el carro, de que me quedo sin trabajo, de que me quedo sin comida y saliendo de eso me quedo... Le digo, ok, pero le digo, ¿y qué piensas hacer? Dice, pues, ¿qué más? Empezar a buscar la vida fácil. Y le digo, ¿y tú crees que eso te va a sacar de esto? Y dice, pues quizás por un momento. Y le digo, ¿de qué te sirve un momento? Una gratificación instantánea, ¿de qué te sirve? Es como que nos comamos una sopa instantánea. Sabes que la disfrutas en un momento, pero sabes que te está haciendo mal. Claro. Entonces le digo, ¿tú lees? ¿Puedes leer? Me dice, sí. ¿Qué haces tu rato libres? Pues amigos, todo. Ok, le digo, mira, muchos confunden esto, le digo, y yo no te quiero confundir en nada. Si tú ya no quieres seguir como estás, haz lo que te voy a decir y si no, no lo hagas. Le digo, le digo, ¿por qué tú no lees una Biblia? Es que yo no soy cristiano, que yo no quiero, ¿cómo es esta palabra? Yo no quiero burlarme de Dios. Es lo común que vas a escuchar en la calle. Sí. Y le digo, ¿y quién te dijo que por leer una Biblia tú ya eres cristiano o te burlas de Dios? Le digo, mira, ¿cuántos fueron a la escuela y hoy no son profesionales? Le digo, yo soy maestro en la universidad. Y mira lo que hago acá. Claro. Mi mentalidad aquí cambió. Le digo, entonces, no porque tú vas a leer una Biblia, ya te vas a tildar como el cristiano y vas a andar ahí todo atormentado. Le digo, es cierto, tienes que mantener una dignidad con Dios. Tú ya sabes. Claro. Pero ahí dice cómo tú puedes vivir. Tú tienes que confiar en alguien más. Claro. Y eso es lo que pasa cuando no tiene una base fundamental de dónde traer la verdad. Claro, te da claves, te da miedo entrar en lo nuevo. El miedo es el enemigo que no te deja entrar en otro territorio, en otro nivel. Puede ser que Dios desea cambiarte tu vida y llevarte a un nivel pleno, pero por miedo no vas a hacerlo, no vas a dar el paso. Por miedo del qué dirán, por miedo de qué dirán mis amigos o de la familia, porque puede que te has estado acostumbrado de estar viviendo con personas que no creen en Dios y que incluso ni siquiera han escuchado de Dios. Pero que no te dé miedo de dar un paso de fe y de decir, quiero conocer
a Dios que dicen, porque muchas personas dicen que cambia vida, pero no es lo mismo que alguien te diga a que tú lo experimentas, a que tú digas, gracias a Dios, conocí a Dios, mi vida es totalmente diferente. Yo puedo decir genuinamente que sí, he pasado por muchas cosas, pero Dios sigue siendo fiel. Tú mencionabas el miedo, que el miedo tiene dos funciones en nuestras vidas. Okay. Una, el miedo, ¿tú le tienes miedo al miedo o haces que el miedo te tenga miedo? Tú decides. Mm, Si al miedo tú dices, es que me da miedo y no lo haces, el miedo se apoderó de ti. claro. Pero si dices, tengo miedo de no lograr este objetivo, te preparas y lo ganas, el miedo te empieza a tener miedo. Wow. Y el miedo empieza a desaparecer de tu vida. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos unimos en oración, cuando nosotros nos enfocamos en Dios, cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Es ahí donde todo ese miedo del qué dirán, ese miedo del y si no lo logro, ese miedo y si vuelvo a caer, ese miedo que se nos atraviesa constantemente, es ahí donde ese miedo se queda a un lado. Sí, eso es uno de los factores que te limita para ser un ganador. El miedo. El miedo te paraliza para no entrar en donde tienes que entrar, en la tierra prometida, a conquistar lo que ya Dios puso en tu corazón. El miedo de no dar ese paso de decir, Dios puso sueños en ti, pero te dice, no eres capaz, no eres suficiente, no tienes la economía para lograrlo. Pero sabes, Dios no se mueve por economía, ni mira tu situación. Hay algo que yo cometí el error por mucho tiempo, y bueno, soy joven, no justifico obviamente, pero siempre cuando Dios me decía algo en un pasado, siempre lo ponía a mis circunstancias. ¿Qué es lo que tengo? Dios me da un sueño y pienso, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que creo que puede funcionar para que eso suceda? Pero Dios no está pidiendo eso. Dios es experto en prepararte. Dios es experto en formarte. Dios, si te llamó para algo, Él también te va a equipar para ese algo. Si Dios te dio una visión, también te da la provisión, porque Él está antes que todo. Es un juego de palabras y cuando tú logras entender eso y decir, Señor, tengo este sueño y yo deseo y voy a tomar la fe de dar ese paso, yo creo genuinamente que Dios te va a llevar a alcanzar tus sueños, a desarrollar esa mente fuerte. No le permites al enemigo que te quedes estancado o le tengas miedo al qué dirán. Creo que son factores muy importantes de lo que estamos hablando para alcanzar lo que Dios tiene para ti, para desarrollar una mente fuerte. Yo creo que quiero mencionar esto. El apóstol Pablo hace referencia de una carrera y mencionando esto, dice de esta forma, todos en el estadio, a la verdad, todos corren, dicen, para ganar una corona corruptible, dicen. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, corremos una carrera para una corona incorruptible. Y añade esto, corran de tal manera la carrera para ganar, dice. Nosotros fuimos diseñados para correr la carrera para ganar, no para perder ni para intentar. Y es por eso que alguien está interesado en hacerte tropezar. Claro, ¿Sí te has dado cuenta? por supuesto. Es ahí donde vienen a robar tu paz mental, tu paz espiritual y todo lo que se te pueda robar para que no puedas correr y no puedas ganar. Interesante. Pero vuelvo a repetir, pero cuando tú tienes las bases de dónde extraer la verdad, ya todos esos tropiezos, esas piedras que te quieran venir a tirar en el camino, tú ya no te importa. Prepararte en el espíritu, preparar tu corazón, preparar tu alma y tu mente para escuchar lo que Dios tiene para ti. En estos tiempos hay una frase espectacular que dijo el pastor Alan y dijo de esta forma, abren esos sentidos. Y él dijo de esta forma, Señor, permítanos que todos esos sentidos que no hemos desarrollado para escucharte, que la desarrollemos, dice,
es cierto, nosotros solo estamos acostumbrados a desarrollar quizás el sentido del oído, del olfato, pero hay oído espiritual, hay ojos espirituales. Hay un escritor, no sé si Henry Ford, no sé quién, no me acuerdo realmente quién fue que escribió, pero lo dijo de esta forma. Si puedes ver lo invisible, lo puedes obtener, dice. Es el principio de la fe. El principio de la fe es llamar a las cosas que no son como si fuesen. El principio es que tú tienes un sueño y sabes que es imposible que pueda suceder a tu circunstancia, o como un Abraham, Dios le da una promesa de que te voy a dar una descendencia. En su cuerpo natural él no lo podía obtener porque él era estéril y su esposa, y además tenían 60, 70 años. Pero por fe, Dios los cambió su nombre y ellos creyeron. Por eso Jesús o Dios les da el milagro y nace Isaac, que es la promesa de Dios. Ese es el principio de la fe. Para que tú desarrolles una mente fuerte, sí hay procesos en tu vida. Sí, es inevitable, pero es inevitable la victoria si tú perseveras, porque Cristo dice, el que persevera hasta el fin alcanzará, dice. Es que de eso se trata. De eso se trata, de que te imaginas cómo sería si alguien ganara algo sin ningún sacrificio, sin ningún desafío. No tendría sentido, considero yo. No tendría sentido. En cambio, ¿por qué tú le agarras aprecio a un trofeo? O hablemoslo de lo material. Claro. ¿Qué pasaría si mamá, papá te hubiese regalado el auto que tú anhelas? No lo apreciarías. Pero ¿qué pasa cuando tú vienes de la nada y alcanzas tu primer auto? Lo adoras como si fuera el mejor auto que existe, aunque existan más y más nuevos, Claro. más sofisticados. Claro. Y entonces es lo mismo. Es lo mismo. Cuando nos pasan cosas, nuestra fe empieza a aumentar y es ahí donde alcanzamos un nivel espiritual muy alto. Es ahí donde ese fervor, donde eso por seguir buscando más de la Claro. verdad, como que si fuera oro, y es mejor que el oro, dice Dios. Entonces, es ahí donde nace todo eso. Wow. Donde Dios dice, ok, mijo, quieres esto, pero vas a tener que pasar esto. ¿Sabes cómo lo veo yo? Como un videojuego. Ok. ¿Tú jugaste Mario Bros? ¿Te Sí, recuerdas sí. cuánto costaba llegar a la bandera? ¿Cuántas veces no nos regresaba porque nos comió un hongo, nos Sí. comió una flor? ¿Cuántas veces no? Y uno anhelaba llegar a que Mario Bros se tirara de la bandera. Claro. Es lo mismo. Considero yo en la vida, en el caminar con Dios, de que cuántas veces no vienen cosas que te quieren detener y dices, sentí que esto no, como que no salió como quería, y hay eso como que volver a empezar, pero la verdad que yo he descubierto esto en el transcurso de mi vida, que jamás vuelvo a empezar de cero. Sí. Continúo de la experiencia que ya llevo. Wow. Porque empezar de cero, empezar de nuevo, es que yo vuelva a nacer, que mi mamá se vuelva a embarazar y vuelva a nacer yo nuevamente, pero de lo contrario, yo empiezo Desde la experiencia que yo ya llevé. Cierto, si quizás en mi caminar con Dios yo he caído, yo he mentido, o en mi integridad laboral, en mi integridad con Dios, yo he hecho algo que no debí de hacer, entonces continúo desde ahí. Continúo de ahí, ok, ya sé que hice esto, entonces ahora yo ya no tengo que hacer esto más adelante. Wow. Y es ahí donde ya uno ya empieza a ser alguien totalmente diferente. Wow, definitivamente. Creo que hay mucho de qué hablar de este tema y considero yo que tenemos que desarrollar más sobre este tema. Pero por el día de hoy se nos va el tiempo. ¿Hay algo que quieres agregar? Pues nada es fácil en esta vida, mucho menos cuando se trata de una vida espiritual. Y para desarrollar una mente fuerte, un espíritu fuerte, debemos de mantenernos tomados de la mano de Dios. Porque si Él es el quien creó todo lo que existe, Él es quien nos creó a nosotros, Él es el único que nos puede hacer que nosotros lleguemos el día que Él
decida llevarnos de esta vida, Él es el único que nos puede esperar con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque Él ha sido el que nos ha tomado la mano y Él va a ser quien nos va a llevar con Él mismo. Creo que ha sido un buen tiempo de pasar con Alex aquí en este espacio. Hemos hablado sobre estos conceptos que creemos genuinamente que Dios te va a aumentar la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Creo genuinamente que tu nivel de fe se puede aumentar, porque si Dios puede hacer cosas con nosotros, que somos humanos como ustedes, Dios lo puede hacer contigo también. Dios también te puede llevar a un nivel pleno, puede aumentar tu fe y quizás estás en una situación ahora que tú dices, no veo ninguna luz, o como yo lo digo, no veo ninguna nube de señal de lo que me está sucediendo. Te puedo decir que Dios está en control. No se le escapa nada de las manos, ni una hoja del árbol que se cae no se le escapa de la mano de Dios. Tiene cuidado de cualquier cosa, cualquier detalle. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Déjate fluir. Déjate amar por Dios. Porque Dios desea fortalecer tu mente, tu carácter, todo nuestro componente de ser humano. Dios conoce todo de nosotros. Tu carácter, tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu relación en la oración. Todas esas facetas que tú dices, me está costando estas áreas. Yo sé que Dios tiene el control sobre eso. Yo sé que Dios te puede aumentar la fe, te puede fortalecer tu mente y no solo eso, Dios ya la victoria ya lo ganó. Dios ya tiene la victoria sobre tu vida. Nada más nos queda creer, nos queda perseverar, porque la perseverancia creo que es lo menos que hacemos nosotros. La fe es, cuando nosotros perdemos la fe es porque no estamos esperando nada. Y yo te invito a que sigas esperando, sigues creyendo en Dios, sigues confiando en Dios. Y bueno, nos vamos en este espacio. Espero verlos en una próxima. Gracias por estar en nuestro canal. Y te invito a que lo compartes con un amigo, con alguien que tú conoces, para que podamos seguir creciendo en este canal. Gracias a todos ustedes. Chao, hasta la próxima. Bye, Hasta bye. la próxima.